Bueno, muy buenas a todas y a todos. Me alegro de volver a estar con vosotros. Como sabéis, mi nombre es Carlos Carmona y hoy vamos a desgranar el tema 6 de criminalística policial, que es el reflejo documental. Eh, Parece que es solamente una cuestión de papeleo y eso produce cierta pereza, pero os prometo que si realmente algún día pretendéis llevar una investigación criminal, o sea, el reflejo documental es vital para poder hacer un buen trabajo, ¿vale? Eh, ¿cómo lo explicaría? Podemos tener la mejor tecnología del mundo, el mejor laboratorio de ADN, el más avanzado, en fin, podemos tener el sistema judicial más perfecto, pero si realmente lo que llega al juzgado es un documento que no está bien escrito o que no sigue las reglas del juego, pues simplemente judicialmente no va a tener ningún valor. Por lo tanto, el reflejo documental es el esqueleto de la justicia penal, ¿vale? Sin un acta bien redactada o una cadena de custodia, el documento de una cadena de custodia impecable, pues ya os digo yo que por muy culpable que pueda ser la persona que hayamos detenido, se puede ir por defecto de forma. Así que vamos a aprender a que eso no nos pase y vamos a ver cómo podemos blindar nuestro trabajo de campo para que resista cualquier embate en el juicio oral. Bueno, como siempre, antes de empezar, me gusta recordaros que tenéis en la plataforma. Pues tenéis el manual o el tema 6, el reflejo documental en PDF, que podéis consultar, por supuesto, siempre que queráis. Y luego después tenéis un podcast, como siempre, ¿vale? Que yo siempre os recomiendo que escuchéis, porque no lleva mucho tiempo y creo que ayuda a fijar las ideas. En este caso se llama El atestado policial transforma indicios en pruebas. Y, y yo creo que plantea, por ejemplo, una discusión que es el debate de la objetividad, que es bastante interesante, ¿vale? Hay quien defiende posturas supergarantistas, como Teresa Armenta, y lo que viene a decir más o menos es que la policía debe buscar tanto, y es cierto, lo que incrimina como lo que exculpa al sospechoso, pero por ejemplo, Cobo del Rosal nos dice que es mucho más pragmático, o sea, que es mucho más pragmático que la policía atrape al delincuente y no hacer de abogado defensor, ¿no? En fin, el debate yo creo que merece la pena y como siempre, eh, bueno, dentro del temario os recomiendo que echéis un ojo a los anexos 1, 2 y 3, que son ejemplos reales de informes técnicos y yo creo que os pueden ayudar. Como siempre vais a tener esta clase grabada y finalmente un cuestionario de autoevaluación que yo creo que os ayudará a fijar los conceptos, ¿vale? Bueno, a ver, he elegido esta imagen para la portada de la presentación de hoy porque en el fondo es la metáfora perfecta, ¿vale? A la izquierda tenemos pues la realidad física, es decir, pues lo que vendría siendo el caos, una escena del crimen donde tenemos sangre, cristales rotos, casquillos, gente que grita que lo ha visto todo pero con recuerdos borrosos, en fin, etcétera, etcétera. Y esa información que es volátil desaparece en cuanto que se abandona la escena del crimen o el tiempo pasa, ¿vale? En este caso, nuestro trabajo a través del reflejo documental es ese prisma que tenemos aquí en el centro y lo que hacemos es que pasamos ese caos por el rigor técnico y legal y lo transformamos pues en lo que veis a la derecha, ¿no? En la verdad judicial. El juez que va a estar a la vista ni estuvo en la calle o en el domicilio donde se produjo el crimen o donde se produjo el delito, y, y lo que va a conocer, lo va a conocer a través de lo que nosotros seamos capaces de proyectarle, ¿no? Y el expediente, las diligencias, etcétera, etcétera. Si nuestro prisma está sucio o mal construido, pues lo cierto es que va a recibir distorsionada la información. Entonces vamos a ver cómo podemos pasar del indicio físico, que se puede perder, a una prueba documental que sea intachable ante el tribunal. Bueno,
he dividido, por decirlo de alguna manera, la sesión en tres ejes fundamentales, ¿vale? La primera es el valor probatorio. Aquí vamos a entender pues, que el atestado no es un documento cualquiera, que tiene dos caras y hay que saber cuál estamos usando en cada momento, ¿vale? Porque hay una transformación del atestado. La segunda es la cadena de custodia, que se ha repetido recurrentemente a lo largo de todos los temas, pero es que tiene una importancia real, importante, o sea, de mucha envergadura, ¿vale? De alguna manera es como si dijéramos el DNI de la prueba, es aquello que garantiza la identidad de lo que hemos cogido y que finalmente llevamos a juicio. Y luego abordaremos la transformación digital. Afortunadamente, yo que vengo de una época donde la justicia era de legajos, pues parece que ya está avanzando y realmente empezamos a tener herramientas como SNET, de la que hablaremos luego, o el eje, el expediente judicial electrónico, o sistemas como SIRAT2, del que también hablaremos, que nos permiten o facilitan el trabajo policial, ¿vale? Pues de consultar qué tiene esa persona pendiente hasta realmente saber en qué causas está inmerso, etcétera, etcétera. Es verdad que una buena parte de esto está bajo una futura reforma fiscal, o sea, bueno, no fiscal, perdón, una futura reforma de la ley que habla del fiscal investigador y de lo que también hablaremos, ¿vale? Bueno, en cuanto al reflejo documental, lo primero que hay que decir es que si no somos capaces de reflejarlo, como he dicho, la prueba no existe. Podemos haber encontrado la huella dactilar más perfecta, pero si no tenemos una acta de inspección ocular que diga dónde estaba y quién la levantó y a qué hora, pues esa huella no vale de nada en un juicio, ¿no? Este proceso no es burocracia por amor al arte, es la infraestructura que garantiza los tres pilares, la transparencia y la transparencia y trazabilidad, es decir, cualquiera va a poder reconstruir lo que hicimos paso a paso. Segundo, la presunción de inocencia. Solo se puede condenar a alguien con pruebas verificables y desde luego no con corazonadas o con intuiciones. Y tercero, el principio de contradicción. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el abogado de la defensa tiene que poder leer nuestro informe, nuestra diligencia, nuestro acta y poder discutirlo, ¿no? Al final, el objetivo es dotar al juez de un sustento verificable para que pueda decidir si un acusado realmente es culpable o no, o a un jurado, que también puede ser el caso, ¿vale? Pero en cualquier caso con absoluta seguridad jurídica. Entonces es especialmente importante convertir lo que sucedió en el pasado en una prueba, y eso ocurre en el juicio oral, que esté viva en el presente, ¿no? En cuanto, como siempre, hay unas reglas del juego normativas, hay unas normas que claramente tenemos que conocer y que debemos de seguir a rajatabla, ¿vale? Y fundamentalmente en este caso es la ley de enjuiciamiento criminal. Los artículos del 292 al 198 son los que mandan o los que nos cuentan cómo debe ser el atestado policial, obligan a documentar con la mayor exactitud posible todo lo que se averigüe. El 293 obliga a que todo esté firmado y que alguien sea responsable de lo que se ha hecho, ¿no? Si falta una firma, pues realmente tenemos un problema. Y luego del 456 al 485 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos habla de la prueba pericial, ¿no? Eh, Como ya se dice, por ejemplo, en el podcast, no es lo único. Hay una instrucción, la 7/1997 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la que nos dice, pues, por ejemplo, que un atestado no puede contener opiniones, que, en fin, nos dice cómo debe ser un atestado en la práctica, ¿vale? Y no podemos poner el sospechoso parecía culpable o cosas de este estilo, porque, vamos a ser, hazme reír del juzgado, ¿no? Ahora sí que podemos poner, pues, por ejemplo, que yo qué sé, ¿qué os diría? Pues que el individuo evitaba el contacto visual, que presentaba sudoración
o que tenía un temblor leve en las manos. Si es que queremos describir cómo estaba, por ejemplo, durante el interrogatorio o durante la entrevista, ¿no? En fin, lo que un atestado tiene que plasmar siempre son hechos objetivos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera la normativa garantiza. Bueno, el atestado, como ya habíamos adelantado, tiene una naturaleza, perdonadme, dual. Eh, Aunque yo diría, quiero decir, podríamos decir que el atestado tiene doble personalidad. Por una parte, nace fuera del juzgado, es decir, es un acto administrativo, por decirlo de alguna manera. Es la policía que actuando pues, rápido y para que pues, la escena de un delito eh, actúa rápidamente y documenta. En esta fase el atestado, como digo, es a priori un acto administrativo, es un documento administrativo. Su valor legal, en el mejor de los casos, y según dice el 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sería una denuncia. Y el hecho de que alguien, por poneros un ejemplo, confiese en comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil, pues no es una prueba suficiente para condenar. Eso mismo tendría que ratificarlo ante el juez. Nosotros debemos dejar constancia de que eso ha ocurrido, pero evidentemente no se constituye en prueba. Ahora, una vez que pasa la puerta del juzgado, por decirlo de alguna manera, el atestado evoluciona y se convierte en una estructura sumarial. Y, pues, por ejemplo, Jimeno Sendra nos dice que es el objeto de la prueba, ¿no? O podríamos decir que es el cofre donde se guardan las evidencias. El atestado es un documento vivo que cabalga entre la prevención policial y la instrucción judicial, ¿vale? Entender esto es vital para saber que vuestro trabajo, vamos, que el trabajo de la calle es la base sobre la que se construye todo el entramado del proceso penal. Mirad, cuando yo empecé en la policía, hace ya 40 años, 40 años, madre mía. Pues una de las primeras cosas que aprendí es que un buen policía, antes que nada, tenía que saber escribir, me decían, y llevaban muchísima razón. Bueno, ¿y cuál es la anatomía del atestado? Vamos a destriparlo un poco para ver cómo se monta cronológicamente. Hay 4 pasos lógicos. El primero es el inicio, que por ejemplo puede ser una comparecencia, ¿no? Y de alguna manera es, pues, ¿cómo surge? Pues surge o bien porque por la propia actuación de la policía o la Guardia Civil, que acude por una llamada de teléfono, o porque venga alguien a plantear una denuncia, en fin, ese es el inicio normalmente del atestado, ¿no? Entonces, aquí, en un principio, lo que hacemos es dejar constancia de quién, dónde, cuándo, etcétera, etcétera. Luego está la parte de investigación, ¿no? Que en el fondo es el corazón del asunto. Aquí metemos la inspección ocular, la recogida pues, de pruebas, ADN, fotos, en fin, croquis, declaraciones, etcétera, etcétera. Es el núcleo de las diligencias o del atestado en sí. Ahí es donde diríamos que empezamos a ordenar ese caos de que hablábamos en el prima del principio. Luego están las de trámite, que son las garantías legales. Pues aquí anotamos que le hemos leído los derechos, por ejemplo, que del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en fin, etcétera, etcétera. Y que se mantienen todas las garantías. Si nos saltamos este paso, tener en cuenta que podemos invalidar todo el proceso. Y luego hay pues podríamos decir la parte de remisión, ¿no? Que es el cierre y lo que se hace es un pequeño resumen de todo, se cuentan los folios y se anotan y se entrega al juez, ¿no? Eh, es verdad que la ley dice que hay que enviarlo en 24 horas, ¿vale? Hay excepciones de fuerza mayor, pues por ejemplo, que haya, no vale decir es que, mire usted, que yo ya se acababa mi turno y yo ya no iba a ir y hasta el miércoles que no trabajo no llevo el atestado. No, eso no es posible. Pero sí, por ejemplo, que haya habido una inundación en la comisaría o que haya habido, pues eso, una causa real de fuerza mayor que nos puede dar otro plazo, ¿vale? Eh, Eso es, quiero decir, no se puede alegar para no haber entregado un atestado
pues que no nos apetecía o que no queríamos ir, ¿vale? Luego hay una, pero que yo creo que está suficientemente clara, hay una pregunta que siempre ronda ahí, ¿no? ¿El atestado es una mera denuncia o es una prueba o qué es exactamente, ¿no? Pues cuando nos preguntamos qué valor tiene el atestado, ese que hemos escrito, la regla general es que el atestado realmente pues, actúa como denuncia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que alguien nos dice en comisaría, que luego después tendrá que repetir en el juicio, ratificarse, ¿no? Y si, por ejemplo, alguien que ha hecho una declaración cuando llega el momento del juicio la cambia o dice que no se acuerda o porque se ha asustado por el motivo que sea, pues es verdad que el atestado en sí pierde muchísima fuerza. Por eso es importante que no subestimemos ninguna de las pruebas que podamos reunir, ¿no? Y es verdad que hay una excepción en el que el atestado sí puede constituir prueba, ¿no? Es el caso de eso que se llama prueba preconstituida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que son cosas imposibles de repetir. Por poneros un ejemplo, que además creo que es el que se ponen en el podcast, un test de alcoholemia. Bueno, pues tú no puedes pedirle al conductor que sople un año después en el juicio para ver si estaba borracho el sábado que lo paraste, ¿no? Eh, en fin, no puede ser que si, por ejemplo, se realiza una autopsia a un cadáver, se vuelva a hacer en el juicio oral o que eh, una huella dactilar que se ha levantado, en fin, quiero decir, hay huellas que, o sea, hay pruebas que quedan preconstituidas, ¿no? Y estas diligencias lo que hay que hacer es documentarlas realmente bien porque cuando llegan al juicio ya tienen valor de prueba de cargo directa, ¿vale? Entonces, de lo que dependen realmente estas pruebas preconstituidas es de que nosotros hagamos, bueno, la policía haga correctamente su trabajo. Bueno, lo siguiente es que para documentar, ¿vale? Pues no se trata de rellenar folios y folios. Lo que se trata realmente es de congelar o de tomar una instantánea lo más detallada posible de lo que estamos haciendo hoy para que pueda servir para reproducirlo, para verlo, para que el tribunal sea capaz de reconstruirlo en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, nosotros buscamos siempre en la escena del delito una fijación indeleble, ¿vale? Por eso se usa, como ya hemos dicho, la fotografía, los vídeos, la planimetría, los croquis, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera que se pueda ver o que dejar claro que nadie había manipulado nada hasta ese momento. Y luego, quien garantiza que eso sigue sin manipularse es la cadena de custodia. Por eso la cadena de custodia hemos hecho tanto hincapié en ella a lo largo del curso. La cadena de custodia es sagrada y hay que documentar secuencialmente quién tocó cada indicio en cada momento, ¿vale? Y por otro lado, yo creo que tenemos la protección de los testimonios. Que el Estatuto de la Víctima de 2015 marcó un antes y un después. Por poneros un ejemplo práctico, si por ejemplo unos menores o víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera, tenemos uno de estos casos, quiero decir, pues tenemos que evitar en la medida de lo posible una revictimización de esa gente que es especialmente vulnerable. No podemos obligar a lo mejor a un niño a sentarse en un estrado de no sé cuánto tiempo después y contar su trauma delante de su agresor. Por eso en muchas ocasiones se graba sí, bueno, grabamos hoy en día su declaración de forma audiovisual y una sola vez, ¿vale? Es verdad que esa grabación tiene que realizarse asistida por expertos y con todas las garantías, pero se convierte en prueba preconstituida como de las que hablábamos antes, para que pueda ir al juicio y evitar esa revictimización, como decíamos, ¿no? De alguna manera aprovechamos la tecnología, esto era complicado en mi época, pero aprovechamos la tecnología para ser un poco más humanos, ¿no? Bueno, otra cosa importante es distinguir entre una prueba pericial y el el informe pericial, ¿vale? O sea, en el fondo,
El informe técnico simplemente lo que hace es que describe de forma objetiva y responde, hemos hecho esto, o sea, lo que viene a decir el informe es decir, hemos hecho esto, lo hemos hecho de esta manera y lo que hemos obtenido es esto, ¿no? Es pura observación empírica. Por ejemplo, si, por ejemplo, analizamos un proyectil, pues al final decimos proyectil de 9 milímetros encamisado con 6 estrías o sea, de estrógeno. Y ya está, se da el dato. Eso es lo que dice el informe técnico. Sin embargo, el dictamen pericial es distinto, ¿no? Es valorativo e interpretativo. Ahí lo que intenta o debemos de responder es qué significa lo que eso, ¿no? Aquí el perito lo que tiene que hacer es utilizar la ciencia para decir que ese proyectil fue disparado por una pistola Glock y que en concreto es la pistola tal que se había encontrado en el coche del sospechoso y eso más allá de cualquier género de dudas porque se han hecho las pruebas pertinentes, ¿no? Entonces, de hecho, es importante que sepáis que el Tribunal Supremo tiene varias sentencias al respecto diciendo que el perito es un asesor de lujo para el juez. El juez no tiene por qué saber de balística, pero sí tiene que ser capaz de entender lo que el perito le cuenta o cuando el perito le orienta. Aunque es cierto que el juez siempre tiene la última palabra según su juicio crítico. ¿Vale? En cuanto al rigor del análisis, para que el dictamen pericial pues no pueda ser desacreditado en el juicio oral, el artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal marca como tres peldaños obligatorios, ¿no? Tiene que haber una descripción detallada, ¿no? Es decir, cómo estaba el objeto, la persona cuando nos lo han entregado, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues yo qué sé, se recibe un zapato manchado de barro, en fin, lo que sea, ¿no? A continuación tenemos que hacer una relación de operaciones, es decir, tenemos que contar paso a paso qué técnicas se han utilizado, con qué reactivos, con qué microscopios hemos trabajado, etcétera, etcétera. Esto es fundamental porque tiene que poderse reproducir por otro experto que pueda o que tuviera que hacer lo mismo y comprobar si efectivamente obtiene los mismos resultados. ¿Vale? Y luego hay que sacar unas conclusiones que estén fundamentadas, es decir, tiene que haber un juicio razonado que se base en la ciencia y no en la intuición o en el yo creo que, ¿no? Si saltamos de la descripción directamente a las conclusiones, el dictamen va a perder toda su fuerza, ¿vale? Entonces, el reflejo documental en el caso del dictamen pericial pues el reflejo documental es el camino, ¿no? No el destino, por decirlo de alguna manera. En cuanto a una... Hay una figura que también está reconocida por el Tribunal Supremo y sobre la que nos detenemos ligeramente, que es una figura híbrida, pero que realmente es como muy valiosa en cualquier juicio, ¿vale? Pues el testigo, un testigo normal lo que viene a hacer es contarnos lo que sabe. Lo ha visto, tiene una percepción sensorial y nos dice, pues esto es lo que he visto y ya está. Un perito lo que hace, lo que dice es lo que sabe porque analiza algo que le estamos entregando, una prueba, lo que sea, ¿vale? Y entonces, mediante su conocimiento experto, lo analiza, ¿vale? Pero, ¿qué es un testigo perito? Pues es un profesional, ¿vale? Es decir, alguien que entiende de una materia y que estaba allí pues, por azar, quiero decir, porque tocaba. Un ejemplo práctico que es bastante común. El médico que está atendiendo, pues yo qué sé, un apuñalamiento o un atestado de tráfico, etcétera, etcétera. No solo, o sea, en este caso no solo ha visto las heridas, sino que además puede explicar en ese mismo instante, pues por qué la trayectoria de las puñaladas fue mortal, etcétera, etcétera. El Tribunal Supremo, como decía, tiene una frase que lo resume, yo creo que bastante bien, ¿no? Dice que su visión no es la de cualquier mortal, sino la de un profesional cuya observación está cualificada por su experiencia y por lo tanto su declaración vale
si me apuráis, más o el doble que una ordinaria, ¿no? Por lo tanto, si estamos en un atestado y tenemos un testigo perito, debemos de reflejarlo en el documento para que el juez sepa que está escuchando a alguien que no es a priori un testigo cualquiera. Bueno, de la cadena de custodia, ¿qué os voy a decir? Es el concepto sagrado que hemos repetido en cada tema del curso, ¿vale? Lo que hacemos es que garantizamos que la prueba que hemos recogido en la calle pues es exactamente la misma que llega al estrado, sin ningún cambio y sin ninguna manipulación. Es un poco como una carrera de relevos, pero cada vez que el testigo está cambiando de manos, pues alguien tiene que dejar constancia escrita de que eso es así, dónde se realizó y cómo, ¿no? Y por lo tanto, no podemos olvidar reflejarlo documentalmente, que es lo que interesa para este tema. Quiero decir, la cadena de custodia tiene que estar documentado en cada momento, ¿vale? Me parece que en el manual hay vamos, me parece, no estoy seguro, hay un ejemplo en el que la actividad 2 me parece que es sobre una palanca metálica que se recoge en un trastero forzado, ¿vale? Bueno, pues hay que documentar desde que la gente, el que sea, con número tal, la mete en la bolsa de seguridad a las 23 horas, me lo invento, hasta que llega al laboratorio de policía científica a tal hora y durante el tiempo que pasa, siempre que haya cambiado de mano por algún motivo, tiene que estar documentada, tiene que existir esa trazabilidad. Eh, y bueno, ahora ya vamos a hablar de lo que os había dicho. Esto sí que parece interesante. A mí me parece casi ciencia ficción, pero estoy muy contento de que sea así porque siempre me ha parecido que los juzgados eran antidiluvianos, ¿no? Y ahora parece que se están empezando a modernizar un poco, ¿no? Y están intentando dar un salto digital que le está costando. Se empezó de una manera muy deslavazada, porque ya sabéis que es una competencia de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, pero parece que vamos entrando un poco en razón en esto, ¿vale? Y pues ahí tenemos el SNEC, que de alguna manera es una autopista segura, está disponible 24/7 y podemos enviar atestados con firma electrónica sin ningún problema. Entonces, esto lo que nos está garantizando es el no repudio, nadie puede decir yo no lo envié o yo envié, porque queda perfectamente demostrado. Nadie puede decir ese informe no es mío porque está firmado digitalmente y para mí es ya un gran avance no tener que depender de que el juzgado esté cerca o lejos. Luego está el expediente judicial electrónico, ¿no? Que es un poco el contenedor donde van todos los documentos que queremos subir o que aportamos, audio, vídeos, etcétera, etcétera, por grandes que sean, ¿no? Y además lo bueno del eje es que protege los metadatos de la información que estamos enviando, esa información invisible que llevan embebidos los archivos de vídeo o la fotografía. Y por lo tanto permiten una trazabilidad muy importante a la hora de juzgar, ¿no? Y además, si alguien entra a ver un documento, pues queda perfectamente registrado, etcétera, etcétera, con lo cual se protege el secreto del sumario, no sé si del todo, pero en cualquier caso bastante mejor. En fin, desde luego mejor que con un legajo en una estantería que nadie sabe o que nadie está controlando. Y luego está SIRAT 2. A ver, yo diría que SIRAC es el cerebro o está planificado como el cerebro de la justicia, ¿no? El sistema lo que hace es que lleva un registro de penaos, están anotadas todas las medidas cautelares, las de violencia de género, los temas de menores. Entonces, su impacto operativo yo diría que es brutal porque permite una interoperabilidad que antes era imposible. Por ejemplo, si un agente de la policía local pues detiene a un tío por un hurto leve, pues hurto leve, bueno, pero vamos, sí, con Sirado puede, o sea, puede entrar a Sirado y en un momento ver que si ese instante ese individuo tenía una orden de alejamiento vigente por un tema de violencia de género, por ejemplo, o aunque sea en la otra punta de España, claro, me da un poco igual, ¿no? O si es un multireincidente, que bueno, pues efectivamente igual hay que tener determinadas precauciones. Por lo tanto,
SIRAD tiene de importante que permite una detección temprana y una protección inmediata de las víctimas, ¿vale? No tenemos que esperar días ahí a que el juzgado nos diga, pues, un poco qué tiene esa persona de forma general, ¿no? ¿Y cuál es el horizonte judicial? Bueno, pues hay una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ya hacía falta porque es viejita la pobre y que teóricamente entrará en vigor en 2028, ¿no? Y ahí sí que hay un cambio de paradigma, vamos a un modelo más parecido al que vemos en las películas americanas, pero que por otra parte quizá tenga sentido, ¿no? Se pasa del juez instructor actual que investiga y juzga si una persona queda en libertad o a la espera de juicio o cómo queda, a un fiscal investigador, ¿vale? Y es la fiscalía la que dirige a la policía y por lo tanto quien construirá el expediente digital, ¿vale? Junto al fiscal investigador nace el juez de garantías, ¿no? Que es justamente para garantizar que no se vulneran los derechos, ¿no? Y por lo tanto, pues es el quien realmente puede autorizar, pues, por ejemplo, un pinchazo telefónico o una entrada en domicilio, ¿no? Y luego después está el juez de la audiencia preliminar, perdón, que de alguna manera hace de filtro antes del juicio, ¿no? Este modelo nuevo pues se orienta fundamentalmente al dato, ¿vale? Y al uso de la inteligencia artificial para detectar patrones criminales en bases masivas de datos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cabe una pregunta de carácter ético, ¿no? Si el árbitro de una investigación deja de ser alguien imparcial, como se le presuponía al juez, y pasa a ser una parte, ¿no? Que teóricamente es quien acusa, que es el fiscal, pues habría que ver cómo afecta eso a la garantía y a la objetividad, ¿vale? Del trabajo eh, policial y fiscal en este caso, ¿vale? Entonces, es cierto que es una discusión que, como yo digo, ya digo, en los países anglosajones lleva tiempo que está funcionando así, pero que realmente tendremos que ir viendo cómo encajamos dentro de nuestro sistema. En fin, en resumen, que en lo que se refiere al reflejo documental, quiero que tengáis claro que no es un registro burocrático, que es la infraestructura, de alguna manera, los pilares que sostienen todos los demás. Como decíamos al principio, es el mecanismo que transforma el caos en una realidad judicial, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta, como siempre, la cadena de custodia, etcétera, etcétera, ¿no? Si no tenemos un buen atestado que sustente todo el trabajo policial que hayamos hecho, pues realmente eh, no va a servir o va a ser un trabajo desaprovechado. Por lo tanto, tiene que quedar claro que desde la primera huella que recogemos en un escenario hasta la firma digital de la sentencia final cuando termina el juicio, es el garante, de alguna manera, de que todo efectivamente es más, caben recursos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene una importancia vital el atestado. Y bueno, pues hemos llegado al final. Como siempre os digo, bueno, primero, muchísimas gracias por vuestra atención y yo espero un poco que la sesión os haya parecido interesante. En cualquier caso, sí que sería bueno que os plantearais alguna opinión sobre el nuevo modelo del fiscal investigador, etcétera, etcétera. Me parece interesante, me parece un debate interesante, ¿no? O por lo menos que lo conozcáis y si os genera inquietud, pues en cualquier caso estoy a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier inquietud, para cualquier cosa que queráis comentar en el correo de la plataforma. Un saludo y cuidaros mucho. Hasta la próxima sesión.